Hola amigas y bienvenidas un día más a Un Ratito para mí. Hoy estoy muy contenta, la verdad. Si me estáis viendo en formato vídeo veréis que el setup es diferente porque no estoy en mi casa actual, sino que estoy en la casita del pueblo, que es la que ha sido mi casa durante los últimos 2 años. Hace ya 5 meses que me mudé de aquí. Es de las primeras veces que vengo desde que me mudé. Y todavía cuando vengo es como que siento que sigo haciendo esa transición entre mi vida de antes y mi vida de ahora. Y cuando vengo estoy como muy me emociono mucho porque pues se me viene a la cabeza todo lo que he vivido aquí. Estuve 2 años viviendo aquí yo sola en este pequeño pueblito de menos de 100 habitantes en medio del campo, y ahora que ha terminado esa etapa es como que soy capaz de verla un poco desde fuera, ¿no? Con otra perspectiva y valorar todo lo que ha supuesto en mi vida esa experiencia, que ha sido tremendamente enriquecedora, la verdad, y no me arrepiento en absoluto de haberla vivido. Me ha enseñado muchísimas cosas. De hecho, bueno, para las que lleváis más tiempo conmigo aquí en redes sociales y hayáis seguido un poco más mi trayectoria, muchas habréis vivido esta etapa conmigo porque literalmente desde que me mudé aquí hasta el final, durante esos 2 años, lo documenté prácticamente todo. Bueno, todo no, obviamente, porque nunca se comparte todo, pero sí que fueron 2 años en los que cada semana yo subía un vídeo a mi canal de YouTube un poco compartiendo esa nueva vida, cómo yo me iba adaptando, todo lo que yo iba aprendiendo, etc. Y bueno, la verdad es que he creído que podría ser buena idea hacer un capítulo, un episodio de este podcast dedicado a contar un poco esta experiencia que he tenido ahora que ya la he cerrado y que vuelvo aquí y estoy como dándole vueltas a todo lo que ha sido esa experiencia. Siento que por un lado a mí me puede venir muy bien como para cerrar esa etapa, ¿no? Como hacer esta reflexión y dejarlo aquí. Y por otro lado espero que Vale, me acabo de echar el té encima porque lo tenía en la mano. Bueno, no pasa nada, afortunadamente. Afortunadamente no está muy caliente. En fin, cosas del directo, lo voy a dejar así. Después de este percance, nada, que creo que quizás a vosotras también os puede servir, pues simplemente para conocer la experiencia que ha tenido una persona en una etapa de su vida, y quizás os puede servir o quizás no, quizás os puede inspirar, no lo sé, pero yo desde luego que cuando estaba en ese proceso, que ahora os contaré un poco cuál fue y cómo hice el cambio, pero cuando yo estaba en ese proceso de hacer un cambio de vida y de no saber un poco para dónde tirar, a mí me ayudó muchísimo el conocer historias de otras personas y ver lo diferentes que pueden ser entre unas y otras, y también ver que puede haber otras formas de vida que no sean las más habituales. Entender por lo general que la vida da muchas vueltas, porque sí que es verdad que pues yo personalmente, hasta que no terminé la universidad, llevaba siempre el mismo estilo de vida, ¿no? Es decir, siempre vivía en el mismo lugar, pues en casa de mi familia, estudiaba, como que siempre tuve el mismo círculo, el mismo contexto, hasta que luego ya pues ya terminé la universidad, empecé a trabajar y pues me mudé a un sitio, luego me mudé a otro, como que ahí ya la vida empieza a coger muchos rumbos diferentes porque no tienes algo establecido durante muchos años, ¿no? Que es lo que pasa cuando vamos al instituto, a la universidad, etcétera. Entonces, bueno, cuando yo decidí venirme aquí, para mí era una de las pocas veces en mi vida, una de las primeras veces en las que yo decidí hacer un plot twist, ¿no? Y darle un giro bastante radical a mi vida. Y a mí en ese proceso sí que me ayudó mucho, pues eso, escuchar historias de otras personas, de cómo empezaron una vida por aquí, pero luego decidieron cambiar y probar esta otra, y luego otra vez, pues quizás probar otra cosa diferente, entender que cada persona tiene su ritmo. Y bueno, pues en definitiva a mí me inspiró mucho. De hecho, era una época en la que yo escuchaba podcast. Lo que más me gustaba hacer era escuchar podcast de entrevistas pues a diferentes personas que contaban cómo había sido su vida y especialmente pues cómo decidieron dar un giro a su vida. A mí me daba mucha motivación para decir, oye, voy a probar a hacer esto yo también. Así que bueno, el episodio de hoy no va a ser tanto un debate como lo fueron los anteriores, donde debatíamos un poco pues, sobre ciertos conceptos, etcétera, sino que va a ser más de yo aquí contándoos mi experiencia de vida durante esos 2 años. Os dejé también en el Instagram del podcast, que se llama Un Ratito Podcast, como cada semana una cajita, bueno, varias cajitas de preguntas para pues saber un poco qué os interesa saber sobre este tema. En este caso, pues como he dicho, no es tanto un debate, entonces lo que os pregunté fue pues que me dejaseis todo tipo de preguntas que teníais sobre mi experiencia viviendo sola en el campo durante 2 años. Las he recopilado, pero esta vez no voy a ir como de una en una diciendo no sé quién me ha preguntado esto y respondiéndola, sino que simplemente yo voy a contar cuál fue mi historia y mi recorrido, y voy a ir introduciendo pues las preguntas más repetidas a lo largo de
bueno, de la historia, ¿no? Pues lo que más ha repetido pues ha sido que sí, cómo elegí el pueblo, de qué trabajaba, cómo llevé el tema de la soledad, qué fue lo que más, lo que menos me gustó. Entonces, bueno, os iré compartiendo un poco cuál fue mi proceso y luego al final del todo también sí que os dejé preguntas para aquellas de vosotras que también vivís en un entorno rural, pues que también podáis compartir qué es lo que más y lo que menos os gusta de ello y pues entre todas podamos hablar sobre ello. Entonces, amigas, rebobinamos a 2019. Sí, a 2019. Yo en aquel momento tenía 24 años y estaba ya terminando la carrera. Yo para terminar la carrera tenía que hacer el trabajo de fin de carrera, el TFG, que en mi caso consistía en llevar a cabo un proyecto dentro de una empresa existente. O sea, era como una mezcla de prácticas con TFG. Entonces, en resumidas cuentas, yo tenía que trabajar en una empresa real, llevar a cabo un proyecto y luego documentarlo todo, etc. Entonces, a mí me surgió la oportunidad de hacerlo en una de las empresas de mis sueños que estaba en Barcelona. No me voy a enrollar mucho en este punto porque sí que quiero centrar el episodio en lo que fue la experiencia en el campo, pero bueno, en resumidas cuentas, a mí me surgió la oportunidad de ir a Barcelona. Yo a nivel profesional lo veía al 100% y me apetecía mucho, pero sí que es verdad que a nivel personal tenía mis dudas por el hecho de que yo en aquel entonces ya tenía el sueño de querer vivir en la naturaleza, de querer otro estilo de vida aparte del de la ciudad, ¿no? Como más alejado de todo eso. Entonces por ese lado yo tenía mis dudas de hasta qué punto esta decisión me está acercando a vivir la vida que yo siento que quiero, ¿no? Pero bueno, al final era una oportunidad muy buena, nada me obligaba a estar ahí para siempre y también obviamente pues tenía que terminar la carrera y para eso tenía que trabajar en una empresa y qué mejor que en esa empresa. Entonces tomé la decisión de irme a Barcelona junto con mi pareja pues a trabajar. Alquilamos un piso y empezamos una nueva vida ahí. Estuve casi un año viviendo en Barcelona y al final me di cuenta de que no era para nada la vida que yo quería. Me di cuenta de que soy más del pueblo de lo que yo creía. Yo siempre he vivido en un pueblo que está cerca de San Sebastián y el caso es que, claro, el concepto de ciudad que yo tenía era San Sebastián, que a día de hoy, después de haber vivido en Barcelona, que es tremendamente gigante, para mí al menos, porque mi concepto de ciudad era San Sebastián. A día de hoy me parece una ciudad enana, es que es una ciudad enana. Pero claro, yo nunca había vivido en Madrid, ni en Barcelona, ni nada. Y después de experimentarlo, y además ya sabiendo que lo que yo quería era estar en un entorno más tranquilo, con más naturaleza, pues de repente me vi como encajonada en una vida que no era para mí, ¿no? Además justo me coincidió con la muerte de un ser querido y en ese momento yo me alejé de todo lo que amaba, de mi familia, de mis amigas, de mi casa y mi tierra, del País Vasco, que siempre lo digo, me encanta vivir en el País Vasco y cuanto más salgo, más lo valoro y más sé que es aquí donde quiero estar, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente me vi teniendo una vida que no era la que yo quería. Y fue un poco como, ostras, ¿qué hago ahora? No sé qué quiero hacer, la verdad, no lo sé, pero lo único que sé es que esto no es lo que quiero y que quiero volverme al norte. Era mi único plan, era volver al norte y desde ahí ya pues volver a reencaminar mi vida, no sabía hacia dónde, pero sabía que el primer paso tenía que ser ese, en dejar esa vida que había construido que no me hacía feliz para volver al lugar donde sí me sentía feliz y desde ahí pues encontrar cuál era la siguiente etapa. Así que bueno, después de darle muchísimas vueltas a esta decisión, finalmente pues decidí volver. Dejé el trabajo en Barcelona, dejé el piso. Mi pareja se quedó allí porque sí que le surgió una oportunidad laboral muy buena que no quería sacrificar, entonces decidimos pues que estaríamos durante una temporada a distancia porque yo no sabía lo que iba a ser de mí ni si iba a volver a Barcelona o no, pero sí que sabía que en ese momento necesitaba volver al norte. Y entonces fue cuando dije, vale, Maite, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora? ¿No? He construido una vida que de repente he deconstruido y tengo que empezar desde cero de nuevo. Entonces empecé a barajar las opciones que tenía. Una de ellas, obviamente, pues era volver a casa de mi padre y mi madre, donde vivía un año atrás, antes de terminar la universidad, y desde ahí pues ir viendo hacia dónde encaminarme, encontrar otro trabajo, ver si quería estudiar un máster o alguna otra cosa. Y la segunda opción que tenía era venirme aquí, a la casa que tenía mi abuelo en el pueblo. Entonces os explico, este piso lleva mucho tiempo en mi familia, era de mi abuelo ya falleció hace 2 años, precisamente cuando yo ya vivía aquí. Yo tengo recuerdos de haber venido aquí desde pequeña, de haber venido con amigas, con mi familia a pasar un fin de semana, incluso con Mikel cuando empezamos y bueno, es un lugar que yo ya conocía y que llevaba en mi familia un tiempo.
Pero yo no tenía ningún como interés en este piso, en este entorno, en este pueblo, porque, bueno, pues precisamente, sobre todo durante mi adolescencia, yo para nada tenía la idea de querer como una vida más rural o más de estar en la naturaleza. De hecho, yo toda mi vida he crecido en un pueblo de unos 3.000, 4.000 habitantes y yo me avergonzaba de ser de ese pueblo. Yo quería vivir en San Sebastián, yo quería vivir en la ciudad. Tuve una época de mi vida en la que no me interesaba para nada tener una vida de pueblo, sino que yo quería una vida de ciudad. Entonces, aunque mi abuelo tuviese este piso aquí, que estaba en Navarra, a 1 hora y media de donde yo siempre he vivido, pues como que nunca tuve cariño a este entorno. Quizás venía de vez en cuando, pero no lo ve. O sea, es que os juro que nunca en la vida me hubiese imaginado yo viviendo aquí. Nunca. Pero al final la vida da muchas vueltas y, para empezar, después de haber vivido en Barcelona, primero yo ya me había acostumbrado a vivir sin mi madre y mi padre, ¿no? Que una vez te independizas y sales de casa de tu madre y tu padre, pues es como que cuesta un poquito más luego volver, y si tienes la opción de no hacerlo, pues quizás prefieres elegir esa opción, o al menos en mi caso fue así, que luego he tenido temporadas que he vuelto a vivir con mi madre y mi padre y vamos, yo las amo y me encanta, ¿no? Pero bueno, una vez has probado lo que es vivir sola o al menos sin tu familia toda la vida, pues le pillas el gustillo, ¿no? A eso de tener como más privacidad, etc. En fin, el caso es que nunca me hubiese imaginado viviendo aquí, pero era una opción que tenía para seguir manteniendo el hecho de vivir por mi cuenta. Además de eso, para mí, después de haber vivido en Barcelona, que está a 7 horas en coche, el hecho de vivir en Navarra, que está a 1 hora y media de donde está mi familia, mis amigas, toda mi vida, pues no me parecía como tan descabellado, ¿no? Antes me parecía como que este pueblito estaba muy lejos, entonces por eso tampoco venía tanto. Pero después de haber vivido en Barcelona, pues mi concepto de distancias cambió bastante. Y de repente dije, oye, pues si tengo la opción de venirme aquí, de vivir sola, y además estoy simplemente a 1 hora y poco de mi familia y de toda mi vida, pues no me parece tan mal. Y luego, por otro lado, también tenemos el factor naturaleza, que, como os he dicho, yo años atrás no tenía ningún interés en vivir en la naturaleza, en un entorno más rural y más de campo. Pero después de haber vivido en Barcelona yo tenía un gran déficit de naturaleza, y esa experiencia de hecho me reforzó el hecho de quiero vivir en un lugar mucho más tranquilo, no quiero tener que coger el coche para irme a una montaña, quiero salir de casa y poder ir andando y tenerlo cerca. Entonces, lo que durante toda mi vida ni siquiera fue una opción que yo valorase, en ese momento de mi vida fue una opción viable. Así que muchas me habéis preguntado que cómo elegí el pueblo. El pueblo no lo elegí porque ya tenía la suerte de que ya lo tenía. Y aquí para mí es súper importante hablar de una cosa, y es que yo partía de tener esa increíble suerte y privilegio, porque es un privilegio, de que mi abuelo tuviese una casa en el pueblo. Y obviamente para mí eso hizo que el proceso fuese muchísimo más llevadero y más fácil y rápido. Y sobre todo teniendo en cuenta que yo estaba en una situación de desempleo en aquel entonces, acababa de dejar mi trabajo, todavía no tenía otro, y tener este recurso ya disponible pues para mí hizo que fuera posible poder entrar a vivir en un lugar en esa situación. Entonces, es una suerte increíble, es un privilegio, y yo no puedo hacer más que primero ser consciente de ello, agradecerlo, porque estoy tremendamente agradecida, y sobre todo yo nunca voy a lanzar el mensaje de si yo puedo, tú puedes, porque yo la realidad es que he tenido esa increíble suerte de que mi abuelo tenía una casita aquí. Más de una vez me habéis escuchado hablar sobre el tema de que yo tengo muy poquita familia, y es algo que durante mucho tiempo pues a mí me ha dolido mucho, que esto si queréis ya lo hablamos en otro episodio, ¿no? Pero yo tengo muy poquita familia, no es que mi padre tenga, no, mi padre tiene no sé cuántos hermanos y yo tengo no sé cuántos primos, en absoluto. De hecho yo era la única nieta de mi abuelo, y bueno, pues mira, lo que durante para mí mucho tiempo fue algo muy negativo, pues en este momento de mi vida le encontré como algo positivo, por así decirlo, y es que en ese momento pues nadie de la familia estaba utilizando este piso, y entonces pude venir yo a vivir aquí. Pero lo que os digo, yo nunca voy a lanzar el mensaje de si yo puedo, tú puedes, es súper fácil hacer esto, porque no, todo depende de los recursos que tenga cada uno, y no hablo solo con esto, sino hablo con cualquier otro tipo de privilegio que podamos tener en la vida. Creo que es importante pues ser conscientes de ello y no lanzar un mensaje erróneo, porque si no, pues normal que la gente muchas veces nos frustremos en redes sociales pensando en por qué esta persona sí y yo no. Entonces, para mí por eso es súper importante dejar claro en todo momento que yo tuve ese privilegio y esa increíble suerte, y eso obviamente a mí me facilitó el proceso de poder entrar a vivir aquí. Entonces, dejando esto claro, pues eso, yo tenía la opción de venirme aquí, y lo que para mí durante toda mi vida hubiese sido algo impensable,
de repente era algo que sí que me encajaba. Así que me volví al norte con intención de mudarme aquí y ver hacia dónde me llevaba la vida. No sabía cuánto tiempo iba a estar, no tenía ni idea. Me imaginaba obviamente que no sería para toda la vida, que sería algo pues temporal, sobre todo hasta que yo me encamine de nuevo, ¿no? Y especialmente a nivel laboral, porque no tenía ni idea de a qué me quería dedicar. En fin, me lancé un poco a la incertidumbre. Yo en aquel momento tenía 6.000 euros ahorrados, me dejé 3.000 euros en la casa, en amueblar todo el piso, cambiar cocina, contratar fontanero, electricista, como varias cosas que tenía que hacer para que el piso fuera habitable y también para tenerlo a mi manera y mejorarlo un poco, ¿no? Porque ya que podía quedarme aquí, pues encargarme un poco de mejorarlo y de cuidarlo. Y es que en aquel momento mi único plan era estar aquí, ir tirando con esos 3.000 euros en los meses que me diera. Sí que es verdad que en aquel entonces tampoco tenía muchos gastos, todavía no era autónoma, no tenía Nico, no tenía coche. Y sí que es verdad que en aquel entonces empezaba a remunerar un poco de redes sociales, fue entonces cuando me llegaban las primeras colaboraciones, pero para nada me daba para vivir en aquel entonces, ¿no? Eran como cosas muy sueltas de vez en cuando, igual un mes pues ganaba 300 euros. Entonces ya os digo, mi intención era ir tirando un poco con los ahorros que tenía, en el momento que viese pues que me iban bajando los ahorros, encontrar algún trabajo que todavía no sabía qué, pero quería algo que fuera online o no sé, ir fluyendo un poco y desde la situación que estaba pues buscarme un poco alguna salida que otra. Y es así como me planteé aquí, bueno, a todo esto no os he comentado, pero yo me volví de Barcelona el 1 de marzo de 2020. Me volví primero a casa de mi madre y mi padre, mientras pues amueblaba el piso de aquí, ¿no? La intención era, me vuelvo a casa de mi madre y mi padre y estoy durante un mes pues viajando aquí a Navarra mientras voy preparando el piso para luego pasar a vivir aquí. Nada, a los 15 días nos encerraron a todas, confinamiento, y al final estuve esos 3 meses en casa de mi madre y mi padre, pasé el confinamiento. Y sí que es verdad que el confinamiento como que a muchas personas les hizo cambiar un poco el cómo querían vivir la vida, ¿no? Y darse cuenta que pues igual querían otro tipo de trabajo, vivir en otro tipo de lugar. A mí no me hizo cambiar de idea en ese sentido, sino que lo que hizo fue reafirmar la decisión que yo había tomado de ostras, no quiero vivir en una gran ciudad, quiero vivir más cerca de la naturaleza, en un lugar más pequeñito, porque de verdad, amigas, si a mí me hubiese pillado el confinamiento 2 semanas antes, en plena ciudad de Barcelona, yo que obviamente hablaba todos los días con mi pareja que se había quedado ahí, no tenía nada que ver la situación que estábamos pasando a nivel mundial en una gran ciudad con un pequeño pueblo. De hecho, me acuerdo de cuando ya nos dejaban salir 1 hora al día, qué tiempos aquellos a todo esto, cuando podíamos salir de 8 a 9, yo que estaba en el pueblo donde he vivido toda la vida, en casa de mi madre y mi padre, yo me iba al monte, o sea, cogía andando a 5 minutos, estaba en el monte y esa hora diaria me la pasaba en la naturaleza, en la montaña, y mientras tanto mi pareja en Barcelona todavía no podía ni salir de casa, porque no sé si os acordáis que iba como por fases. Los pueblos de menos de no sé cuántos habitantes sí que pueden salir 1 hora, las grandes ciudades todavía no pueden ni salir de casa, bueno, en fin. Que a mí esa experiencia del confinamiento me hizo ver que estaba tomando la decisión correcta a la hora de dejar Barcelona para moverme a un entorno más tranquilo. Así que bueno, después del confinamiento ya me vine aquí, un pueblo súper pequeñito, ya os he dicho, menos de 100 habitantes, donde solamente hay casas, no hay ni siquiera un bar, una tienda, nada. Aquí no hay nada para consumir. Si quieres consumir tienes que salirte del pueblo e irte a otro lugar. Todo lo que rodea el pueblo es campo, es naturaleza, y fue un cambio de vida brutal. ¿Alguna vez me habéis preguntado por consejos para adaptarse un poco de una gran ciudad a un pequeño pueblo? Y sinceramente es que no sé dároslos porque para mí fue como tan natural. O sea, fue como de repente pasar a vivir la vida que estaba hecha para mí. Porque donde yo no encajaba era en la ciudad. Durante ese año que viví en Barcelona, en ningún momento conseguí como estar a gusto y estar bien y sentir que estaba en un lugar donde yo era feliz. Sin embargo, cuando vine aquí y encima recién salida de un confinamiento, pues obviamente para mí estaba en el paraíso. Me habéis preguntado mucho a ver qué tal fue la acogida en el pueblo por parte de las vecinas, y la verdad es que yo siempre me he sentido súper bienvenida y muy agradecida en ese sentido. No sé si esto será así en todos los pueblos, pero yo creo que seguramente sí, más que nada porque hay un gran problema en cuanto a la despoblación rural, y que venga una nueva persona, una nueva familia con intención de vivir en el pueblo, pues al final siento que es bienvenido porque beneficia mucho al pueblo y da más vida, y obviamente pues cuantas más habitantes tenga un pueblo, más recursos podrá tener, y pues al final yo creo que todo son cosas positivas, y además yo creo que yo venía con muchas ganas de estar aquí, estaba muy contenta de vivir la experiencia.
y no puedo quejarme de vecinas, la verdad, y de hecho mi experiencia no hubiese sido para nada igual si no me hubieran acogido de esa manera. Especialmente tengo una vecina que para mí la quiero muchísimo y para mí es como si fuera mi madre, que me ha ayudado con muchísimas cosas, ya no solo por el hecho de venir aquí a un lugar que yo no conocía, sino que joder, yo tampoco llevaba mucho tiempo viviendo fuera de casa de mi madre y mi padre, ¿no? Estaba recién independizada, había vivido ese año en Barcelona y ya está, y todavía pues había muchas cosas que eran nuevas para mí de vivir por mi cuenta, y es que encima de eso, yo en Barcelona pues no había vivido sola. Pero ahora estaba aquí viviendo completamente sola y pues de repente pues te encuentras con cosas del día a día, de vida, de una persona que tiene que gestionar una casa sola. Y bueno, es un tema, de hecho creo que algún día me gustaría hacer un episodio hablando del tema de independizarse. Pero bueno, ya tocará. El caso es que mi vecina me ayudó muchísimo, tengo otro vecino también que me ayudó mogollón con muchas cosas. Y eso sí que es algo que yo destacaría de los pueblos, o bueno, al menos en mi experiencia, porque obviamente yo aquí solo os voy a compartir mi experiencia y esto no significa que si tú te vayas a mudar a un pueblo rural de este tipo, tu experiencia vaya a ser la misma. En mi caso sí que siento que una diferencia muy grande en cuanto a la ciudad ha sido el sentimiento de comunidad. Y como la relación tan cercana que estableces con la gente, aunque no sea una relación de amistad, ¿no? Pues eso, de que os contáis cosas como muy personales o... Da igual, pero es como que hay cierta preocupación en positivo, ¿no? Por la persona que tienes al lado. Y que si alguien necesita algo, pues tú la vas a ayudar. O te la encuentras por la calle y le preguntas qué tal está, no sé, cómo... El conocer quiénes son las personas con las que te rodeas, tener como esa conciencia de que somos un grupo de personas que estamos compartiendo este pequeño espacio juntas. Yo al menos sí que lo he notado en el resto de personas y yo sí que lo he tenido muy presente, a pesar de que yo, por ejemplo, no soy la persona más sociable del mundo, ¿no? Entonces yo no tengo ningún problema, yo me hablo con toda la gente del pueblo, pero tampoco soy de socializar mucho y salir todo el rato a la calle y hacer planes con todo tipo de gente, ¿no? Soy más de estar en casa, pero cuando salgo a la calle pues tampoco tengo problema en hablar con una persona, con otra y en conocerlas. Entonces eso, la verdad es que me he sentido súper acogida. Como pequeña anécdota os contaré que pues la primera semana que me mudé, creo que fue, yo quería saber a ver si había algún pequeño mercado, ¿no? Donde yo pudiese comprar pues fruta y verdura local. Entonces pues salí a la calle y había una vecina con un vecino, estaban ahí hablando y yo les pregunté, oye, ¿conocéis por aquí algún sitio, algún mercado donde yo pueda comprar tal? Y el vecino me dijo, bueno, aquí en el pueblo al lado tienes una carnicería, tal. Y la vecina le dijo, no, que esta es vegana. Y yo me quedé como, ¿what? ¿Cómo sabe que soy vegana? No se lo pregunté al momento, pero me quedé como, joder, ya me conocen. A ver, obviamente, Maite, eres una persona que comparte su vida en internet, que soy medianamente pública y quiero decir, soy yo la que pone esa información ahí y obviamente todo el mundo, cualquier persona puede acceder a ella y darse cuenta de ello, ¿no? Pero no sé, me sorprendió la verdad porque yo no lo había dicho, entonces dije, ¿cómo? ¿Por dónde se ha enterado? Y luego ya cuando hablé con esta vecina otra vez y salió el tema algo hablando de... No sé, bueno, da igual, no me acuerdo cómo fue, pero bueno, hablando de que otra vez que soy vegana, le dije, oye, por cierto, aquel día que dijiste esto, ¿cómo sabías tú que yo era vegana? Y me dijo, ya lo sabía todo el pueblo, y el pueblo al lado también, que eras vegana y youtuber también. Y yo, bueno, pues nada. Esto es algo que también pasa en pueblos pequeños al final y es normal pues que la gente sabe quién eres y la gente pues se entera de todo lo que se puede enterar, ¿no? Al final pues es completamente normal. En una ciudad somos tantas personas que nadie sabe quién es la persona que vive al lado suyo, ni le interesa ni le importa. Es como... Vivimos vidas como más anónimas, yo creo. Pero en los pueblos, yo creo que por esto que he dicho anteriormente, que es como que te preocupas más de quién es la persona con la que estás conviviendo y al final somos tan poquitas que es inevitable y es algo que también existe. Entonces, bueno, durante los primeros meses yo la verdad es que estaba muy feliz. Además me mudé en
junio, julio, en pleno verano. Entonces era una época en la que pues venían amigas a visitarme aquí, yo también me movía bastante porque era verano, yo estaba contenta también de tener a toda mi familia y mi entorno a 1 hora y media, después de haber estado en Barcelona a muchísimas horas de distancia, y sobre todo yo estaba feliz de la vida por vivir en la naturaleza, por tener la naturaleza en mi día a día después de haber estado como un año de déficit de naturaleza. El hecho de salir a la calle y tenerla ahí, el no tener que planificarlo, el no tener que coger un coche, ir hasta ahí, no, es que yo salía y ya estaba ahí. Y la tranquilidad que había aquí, que es increíble, bueno, había y hay obviamente a día de hoy, el salir en cualquier momento de tu día, salir al balcón o abrir una ventana y que lo único que escuches sean los pájaros, que haya una tranquilidad increíble. Eso me hizo darme cuenta de cómo de aceleradas realmente vivimos en una ciudad. Yo creo que no te das cuenta hasta que vienes a un entorno como este y dices, wow. Y ahí me di cuenta como, ostras, es que durante todo el tiempo que yo he vivido en la ciudad, he estado como metida en todo este alboroto, pero mientras tanto, estas personas que viven aquí en mi pueblo, que han vivido toda la vida aquí, estaban viviendo una vida completamente diferente y mucho más tranquila, al menos. Luego, obviamente, el vivir aquí no te soluciona todo, no te va a quitar la ansiedad, te puede ayudar, pero obviamente pues cada una tiene sus problemas en la vida, ¿no? Y no son cosas que van más allá del lugar, el entorno donde vives. Pero sí que es verdad que el entorno donde vives también puede influir muchísimo en tu salud mental. Y en mi caso lo he notado tanto y sobre todo al ser una persona introvertida, que de esto vamos a hablar también, creo que va a ser el siguiente episodio, de hecho. Al ser una persona introvertida, yo he agradecido muchísimo el poder vivir en un entorno tranquilo, sin ruidos, sin alboroto, vivir más pausadamente. Es que eso es lo que pasa, que muchas veces quizás tú tienes como tus problemas en la vida y estás como dándole 1000 vueltas a la cabeza y sales a la calle, coges el metro, hay ruido por todas partes, todo va tan rápido, que es como que en ese contexto es difícil ser consciente de todo lo que está pasando por tu cabeza o el ritmo tal acelerado al que vas, porque como todo lo que te rodea también es acelerado, es como todas vamos aceleradas juntas, ¿no? Pero en el momento en el que vives en un entorno con tanta tranquilidad, si tu mente va a 1000 por hora, es que te das cuenta, porque es tan chocante. Yo eso lo he notado muchísimo. Días en los que mi mente va a 1000 por hora, que es como que voy acelerada, como que estoy preocupada por muchas cosas, y de repente salgo a la naturaleza y todo está tan calmado que es como, ostras, ¿a dónde voy yo tan rápido? ¿Qué hago yo como tan acelerada, tan así? Entonces al final la naturaleza te invita a vivir de manera más calmada. Es como que te dice, oye, ¿a dónde vas tú con tanta prisa? ¿Para qué tanta prisa? Porque nada en la naturaleza va tan rápido. Es que hoy en día vivimos a unos ritmos que son completamente antinaturales. Y esto es un aprendizaje también que he obtenido de esta experiencia. El darme cuenta de que en muchos sentidos vivimos a unos ritmos que no son naturales, tanto para el ser humano como para los animales que realmente somos. Y el vivir aquí me ha hecho como ser mucho más consciente, por ejemplo, de las estaciones, que parece una tontería, pero al final tiene su sentido el adaptarse a cada estación. Y aquí obviamente pues lo haces mucho más porque pues es una tontería, ¿no? Pero por ejemplo, cuando en invierno anochece a las 6, aquí sales a la ventana y todo está oscuro, no hay luz, porque a 2 calles ya tienes el campo, entonces obviamente en el pueblo hay farolas, pero más allá de eso todo es naturaleza y ahí no hay nada de luz. Entonces ya en invierno yo noto mucho, por ejemplo, ahora que es invierno y yo ahora vivo en la ciudad, noto mucho a las 6 de la tarde todo el movimiento y vida que sigue habiendo, como que no ha terminado para nada el día. Sin embargo, aquí a las 6 ya se oscurece todo y ya estás como empezando a entrar en el modo recogerte y modo estar en casa y ya prepararte para dormir. Bueno, amigas, voy a hacer un inciso porque se está moviendo el sol y se está viendo fatal. O sea, es que no se me ve la cara en estos momentos. Bueno, ya está, me he movido un poco, aunque el sol se seguirá moviendo y bueno, ya lo siento, la iluminación en este episodio no va a ser la mejor, pero bueno, tampoco es lo más importante. Ya intentaré mejorarlo en futuros episodios. Entonces eso, uno de mis mayores aprendizajes ha sido todo lo que vivir cerca de la naturaleza me ha enseñado y me ha reafirmado el hecho de que es así como a mí me gustaría vivir. Y bueno, siguiendo un poco con el orden cronológico de cuando me vine aquí,
El primer verano la verdad es que fue increíble, yo estaba muy emocionada, todo era nuevo para mí. También había mucho movimiento, ¿no? De que yo me movía de un lado para otro, iba a Barcelona a visitar a mi pareja, subía a San Sebastián a estar con mis amigas, mi familia también venían aquí a visitarme. Luego ya entramos en septiembre y empezó una etapa pues obviamente un poco más de estar aquí, ¿no? Como que ese primer verano fue de mucho movimiento y a partir de septiembre fue como, vale, ahora es cuando realmente voy a empezar a construir una rutina, porque muchas veces nos pasa que en verano no hay una rutina como tal, la rutina está muy alterada y ya en septiembre es como más, ok, vamos a sentarnos, entonces me lo tomé como... Pues eso, como mi etapa para realmente asentarme aquí, estando sola y bueno, viviendo aquí en el día a día. También fue cuando se me estaba acabando ya el dinero, obviamente, porque 3.000 euros no me daban para mucho tiempo. Entonces fue ahí cuando encontré un trabajo en una empresa que yo ya conocía de antes y bueno, veía como que en redes sociales no estaban muy activas y tal, entonces les propuse a ver si les encajaba el hecho de que yo trabajara como community manager y justo una vez más la verdad es que tuve la suerte de que me vino en el momento ideal porque ellas también estaban pensando en buscar a un perfil de este tipo, no tenían departamento de marketing, entonces estuve medio año trabajando con ellas, teletrabajando. Era algo más de media jornada y bueno, pues yo me encargaba un poco de crear el contenido para redes, gestionar las redes sociales, responder mensajes, también tomar como decisiones en cuanto a la identidad corporativa. Estábamos un poco pues reuniéndonos con diseñadoras para cambiar toda la estética de la marca y bueno, era un poco de todo, la verdad, porque no había nadie en el departamento de marketing, entonces yo trabajaba como community manager, pero realmente abarcaba un poco más y la verdad es que me vino genial el encontrar ese trabajo primero porque podía trabajar desde casa, que era lo que yo más quería. Yo salí de Barcelona diciendo no quiero un trabajo de oficina, tengo que encontrar la manera de poder trabajar online. Así que eso me venía genial el trabajo porque podía trabajar desde aquí. Una vez al mes yo me iba a la provincia de al lado, que es donde estaba la empresa, para hacer reuniones presenciales, etc. Y en aquel momento yo de ese trabajo cobraba 800 euros, que estaba muy bien para las horas que eran. Y con eso la verdad es que me daba para cubrir pues mis gastos más básicos. Ya os digo, yo ahí también empezaba a hacer colaboraciones y remunerar un poco mis redes sociales, pero no eran ingresos ni muy grandes ni para nada estables, ¿no? Entonces yo no podía vivir solo de eso, así que me vino genial el tener este trabajo que me aseguraba el pagarme los gastos que yo necesitaba para vivir y luego pues lo que iba yo generando de redes era como un extra. Y también a mí me vino genial porque de esa manera yo también podía invertir tiempo en mis redes sociales, ya que no trabajaba jornada completa en la otra empresa. Porque era otra cosa que también yo siempre he tenido la espinita, amigas, es que llevo un mogollón de tiempo en redes sociales, pero nunca me lo he tomado como en serio o de manera constante, ¿no? Y yo siempre tenía la espinita de, joder, ¿qué hubiera pasado qué pasaría si yo durante un tiempo me tomo en serio el subir contenido y soy constante durante un tiempo, aunque sea, ¿no? Como siempre tenía esa espinita de que me lo debo a mí misma de alguna manera, a la Maite de 15 años que empezó a subir vídeos en YouTube, que he mantenido durante tantos años, lo único que tanto me ha gustado hacer, que no importara que yo estuviera estudiando o trabajando otra cosa, yo seguía en mi tiempo libre pues dedicándolo a crear contenido. Y siempre tenía esa espinita ahí clavada, ¿no? Entonces sí que es verdad que cuando decidí también lanzarme a esta nueva etapa, dije, voy a comprometerme a ser más constante en redes sociales, a crear contenido y ver hacia dónde me puede llevar esto. Porque sí que es verdad que cuando yo estaba todavía en Barcelona, ahí me empezaban a llegar las primeras propuestas de clientes y entonces yo empezaba también a darme cuenta como de, ostras, quizás puedo remunerar esto, ¿no? Pero obviamente necesitaba dedicarle tiempo, si no, pues no iba a pasar. Entonces también para mí el haber venido aquí, para mí ha sido una pieza clave para yo poder trabajar más en serio en mis redes sociales, en mi contenido, y de hecho es que durante esos 2 años fue cuando yo por fin me hice autónoma y por fin pude dar el salto y sí, en aquel momento fue un poco salto de no sé si voy a tener ingresos estables todavía, pero bueno, cada vez me empezaban a surgir más cosas. Yo también cada vez tenía más ideas de cosas que yo quería hacer por mi cuenta, ¿no? Pues como los retiros que organizo ahora, pues algún ebook, algún otro proyecto que tenía en mente. Entonces, pues lo dicho, yo estuve medio año trabajando en esta otra empresa. Mientras tanto, yo seguía también dándole caña a mis redes sociales. Cada vez me surgían más oportunidades de trabajo y fue en
¿2021 fue? Puede que sí. Sí, claro, en 2021, voy a hacer 2 años de autónoma ya, fue el momento en el que pues ya finalmente yo me lancé me di de alta como autónoma y me lancé a trabajar solamente de esto. Que esta es otra pregunta también que me habéis hecho mucho, ¿no? Que de qué trabajaba viviendo aquí, etcétera. Yo lo he dicho, por un lado tuve la suerte de haber encontrado este trabajo de manera online y luego por otro lado pues el haber por fin después de tantos años pues haberme lanzado a emprender con mis redes sociales y a empezar a probar otros proyectos. Sí que es verdad que si no, ¿qué hubiera sido de mí? Obviamente por aquí por la zona no hubiera tenido mucho trabajo, o al menos trabajo de lo que yo había estudiado, pero sí que por otro lado yo tengo la suerte de que el pueblo donde estuve viviendo, estaba a solamente 20 minutos de la ciudad. De hecho, hay personas de este pueblo que viven en este pueblo que trabajan en la ciudad. Entonces, hay un poco de todo. Hay pueblos que están muy muy alejados y muy mal conectados, y luego hay pueblos que sí que están bien conectados, y este es uno de ellos. Entonces yo tuve la suerte de que opté por esta otra opción y que pude hacerlo, pero si no hubiese sido así, pues supongo que hubiese buscado un trabajo en la ciudad y estaría yendo y viniendo todos los días de la ciudad al pueblo. También me habéis preguntado mucho por el tema transporte y el tema alimentación, ¿no? Que si aquí en el pueblo yo no tenía nada ninguna tienda ni nada que consumir, pues que cómo me organizaba. Para empezar, sí que es verdad que para mí era imprescindible tener coche. Sin coche yo no podía salir de aquí. Bueno, creo que hay un autobús que pasa como 1 o 2 veces al día y es el típico autobús que se recorre muchísimos pueblos. Entonces, las conexiones no son muy buenas en este tipo de entornos, desgraciadamente. Siento que si fueran mucho mejores, obviamente, habría muchísimas más personas que vivieran en entornos rurales. Pero sí que es verdad que a día de hoy el coche era completamente necesario y afortunadamente yo tenía tanto carné como coche. Bueno, no tenía coche propio, luego ya me compré la furgoneta más adelante, pero empecé utilizando el coche de mi pareja, que como él vivía en Barcelona, pues no lo necesitaba y me lo dejó a mí. Y respecto a hacer la compra, lo dicho, la ciudad está a 20 minutos, es que está todo tipo de supermercados, todo tipo de tiendas que puedes encontrar en una capital, en una ciudad. Entonces, por ahí no tenía ningún tipo de problema. Y aún así, sí que es verdad que en el pueblo de al lado, que es un pueblo de 1000 y pico habitantes, pequeñillo, no me parece pequeño a día de hoy, porque para mí a día de hoy pequeño es este pueblo de 100 habitantes, pero eso, que tampoco es un pueblo tan grande, y sí que es verdad que tenían un pequeño como supermercado, bueno, tienda de barrio, de alimentación, y para mi sorpresa venden muchos productos aptos para veganas. Queso vegetal, leche vegetal, hamburguesas, albóndigas, de todo. O sea, eso sí que no me lo esperaba. Sí que es verdad que siendo vegana yo decía, bueno, a ver, obviamente tengo la ciudad a 20 minutos y puedo irme a cualquier supermercado, a un Carrefour, un Líder, un Mercadona, a todos. Entonces, en ese sentido, pues estaba cubierta, ¿no? Pero sí que alrededor no me hubiese esperado para nada tener opciones para veganas, y me sorprendió muchísimo para bien. Volviendo de nuevo al orden cronológico, voy a estar como saltando un poco porque voy hablando una cosa y me surgen temas, pero bueno. Volviendo al primer invierno que pasé aquí, sí que es verdad que el primer invierno fue un poco durillo por el hecho de que todavía estábamos recién salidas del confinamiento. Antes del verano habíamos salido del confinamiento, pasó el verano y en ese invierno, no sé si os acordáis, volvieron otra vez las restricciones. Y lo que me pasó a mí fue que me quedé encerrada, ¿no? Bueno, me quedé encerrada. Ya me entendéis. No podía salir de Navarra, ¿vale? Era ese invierno que había restricciones por provincias y no podíamos pasar de una provincia a otra. Sí que es verdad que durante ese invierno empecé a experimentar realmente la soledad, porque una cosa es estar sola cuando tú lo eliges y tú así lo quieres, y yo he estado muchísimo tiempo sola aquí y lo he disfrutado muchísimo, pero sí que ha habido momentos en los que, ostras, quería también estar con alguien, pero por ejemplo, pues durante ese invierno no pude. Fueron meses en los que mi pareja estaba en Barcelona, mi familia y mis amigas estaban en Guipúzcoa y yo estaba aquí en Navarra, donde no conocía a absolutamente nadie y no podía salir de aquí. Y de hecho, algo que me ayudó muchísimo fue que en ese momento Nico llegó a mi vida. Yo tenía clarísimo que yo quería tener un animal en mi vida. Mi gato había muerto hace poco, en Barcelona no podíamos tener un animal, no nos permitían en el piso tener animales,
y yo tenía unas ganas increíbles porque yo siempre, amigas, siempre he vivido con animales desde que nací. Hemos tenido muchísimos. Y bueno, y una vez ya viví aquí en el campo, dije, Dios mío, yo necesito un perro. Yo quiero tener un perro y más viviendo en este entorno donde yo veía a los perros de mis vecinas que siempre iban sueltos por ahí, que disfrutaban tanto de este entorno y dije, creo que es el momento. Y fue entonces cuando Nico llegó a mi vida. Y sí que es verdad que ese invierno, a pesar de que sí que tuve momentos en los que se me hizo un poco durillo el estar sola, tampoco creas que me pesó mucho, primero porque para mí el entorno seguía siendo nuevo, seguía estando como muy emocionada de vivir aquí. También obviamente se agradecía mucho vivir aquí en plena pandemia, porque todavía, ya os digo, estábamos con restricciones de provincias, todavía había muchas más restricciones en la calle, todavía había que llevar mascarilla por la calle, no me acuerdo qué más, pero estábamos todavía que no seguía habiendo muchas restricciones, no había terminado, por así decirlo, que tampoco ha terminado a día de hoy, pero ya me entendéis, ¿no? Como era muy reciente la pandemia y el hecho de pasar esa época en un pueblo donde vivíamos tan poquitas personas, estábamos en mitad de la naturaleza, no tiene nada que ver. De verdad, yo siempre digo que yo he vivido la pandemia en una burbuja, pero porque no salí del pueblo, también por eso. Si hubiese ido a la ciudad más a menudo o me hubiese movido más, pues lo hubiese notado más. De hecho, es que para mí era muy chocante cada vez que volvía a la ciudad, como, ostras, es verdad, es que existe esto, ¿no? En el día a día yo al final lo único que hacía era estar sola en mi casa o paseando con mi perro por el campo. Y es que yo iba a hacer la compra pues una vez al mes y si eso cada 2 semanas pues me iba al pueblo al lado a coger algunas cosillas más, pero sí que fue una época de mi vida en la que estuve muy aislada y eso la verdad es que lo quería y lo necesitaba en ese momento y me ha enseñado muchísimo. Si algo he aprendido es que cuando pasas tanto tiempo en soledad, para mí es un proceso de autoconocimiento brutal. Porque no puedes huir de cómo te sientes, no puedes. No puedes coger y decir, bueno, me voy con esta persona, hago no sé qué y me distraigo de mis cosas. No, estás tú contigo 24/7. Y de hecho también es uno de los motivos por los que empecé a ir a terapia. No porque yo estuviese muy mal, sino que, bueno, hace poco lo conté en un vídeo de YouTube, os compartí un poco mi experiencia yendo a terapia. Y esta vez lo hice desde una situación más preventiva, ¿no? De decir, sé lo que supone un proceso de terapia y sé que me va a venir bien. Entonces, y además siento que estoy en un momento muy potente de mi vida de autoconocimiento, que he tomado una decisión como muy heavy, que ha dado un giro muy grande a mi vida, ¿no? Y siento que me puede venir muy bien el tener ese apoyo. Y bueno, luego también sí que había alguna cosa que otra como que me preocupaba, que no tenía que ver con vivir en el campo, sino cosas de mi vida, ¿no? Y bueno, en fin, que fue entonces cuando empecé también otra vez a ir a terapia y para mí ese invierno fue, a nivel de autoconocimiento fue brutal, la verdad, fue increíble. Y entonces, bueno, así poco a poco pasó mi primer año en el pueblo, que lo recuerdo con muchísimo cariño. Ya tan solo en un año yo siempre pensaba, wow, si alguien me hubiese dicho esto cuando yo estaba en Barcelona, estaba hecha una mierda, no sabía qué quería hacer con mi vida, me daba muchísimo miedo como lanzarme al vacío y tomar la decisión de arriesgarme a perder un trabajo que, ostras, ¿y si luego no funcionaba y luego ya no podía volver de nuevo, ¿no? O como tenía mucho miedo de tomar esa decisión cuando ya más o menos estaba como encaminada en esta nueva vida, ¿no? Y ya estaba acostumbrada a vivir aquí, estaba muy a gusto viviendo en la naturaleza. Había adoptado a Nico, que para mí, pues obviamente adoptar a Nico ha sido una decisión que me ha cambiado la vida y que me ha aportado muchísimo. Ya me había hecho autónoma, que era como un sueño que yo tenía que nunca me lo planteaba de verdad porque no pensaba que sería posible para mí. Y wow, el también como decidirme lanzarme a ello, ¿no? Como sin saber todavía si era algo que yo podría sostener o si realmente yo podría vivir de esto. Pues bueno, la verdad es que después de un año no me puedo quejar en absoluto y yo tenía clarísimo que había tomado la decisión correcta y que por aquí era donde quería tirar.
Luego volvió el verano de nuevo. Los veranos la verdad es que yo me lo pasaba muy bien porque eran pues eso, épocas más sociales, también por la pandemia, todavía estábamos en pandemia y en verano pues siempre las cosas se relajaban más, entonces era mucho más fácil para mí pues que vinieran a visitarme aquí o yo también moverme a visitar a mis amigas, a mi familia, etc. Y después de ese verano fue cuando organicé mis primeros retiros a los que llamé escapadas rurales y de hecho los hice por aquí por el pueblito cerca. Surgió de una manera muy improvisada en Instagram, hice una ronda de preguntas, me dijisteis a ver si haría una quedada en Navarra y dije, a ver, pues en Navarra una quedada no. Cuando estaba en Barcelona sí que hice alguna quedada, pero aquí hay muchas menos personas y la probabilidad pues era menor, pero sí que yo tenía ganas desde que me vine aquí de poder organizar algo pues de ese estilo, ¿no? Yo estaba tan feliz viviendo en este entorno y al final yo compartía mi día a día viviendo aquí en mi canal de YouTube y veía que muchas de las personitas que estabais en mi comunidad pues también teníais interés por este estilo de vida, por probarlo y yo pensaba, jo, ¿y si organizo algo tipo un retiro en esta zona? Y bueno, surgió de manera un poco improvisada, pero dije, venga, voy a probarlo. Y si vienen 5 personas, pues que vengan 5, ¿no? O no sé. Pero me lancé a ello y fue precioso. Lo hicimos en septiembre, fueron 2 fines de semana. Vinisteis 6 personitas en cada finde, porque bueno, en el lugar también donde lo hice no había espacio para más y yo me quedé como súper sorprendida porque hubo muchas personas que se quedaron fuera y yo jamás lo hubiera imaginado, no sé, era como, a mí me daba mucha inseguridad la primera vez porque nunca lo había hecho y era como, Dios mío, ¿quién soy yo para organizar esto? Bueno, ya sabéis, el síndrome de la impostora y cuando eres autónoma y empiezas proyectos nuevos, ese pensamiento está bastante presente. Y bueno, el caso es que esta fue otra de las experiencias que viví estando aquí en el pueblito y que fue increíble, fue precioso y de hecho a raíz de eso dije, Dios mío, yo quiero más de esto, yo quiero seguir organizando retiros porque es que me aporta, me aporta tanto a mí y aporta tanto a las personas que vienen y me encanta que nos podamos conocer, que podamos vivir juntas una experiencia así, que es que de verdad es... Bueno, esto es otro tema también, pero a raíz de esto también pues descubrí un nuevo proyecto y una nueva como rama a nivel profesional que he seguido manteniendo, que el verano pasado repetimos los retiros, esta vez como un poco más a lo grande. Este verano estados atentas porque se vienen retiros y va a ser mejor que el año pasado y estoy contentísima por ello. Y bueno, poquito después, eso fue en septiembre, a los 2 meses fue cuando me compré la furgoneta. Es que de verdad, si coges los 2 años de mi vida, como los hitos que destaco son, primero, el hacerme autónoma, ¿no? Como el haber tomado esa decisión de mi vida. Segundo, bueno, no, si tuviera que ordenarlo, el primero sería adoptar a Nico, obviamente. He adoptado a Nico estando aquí, me he hecho autónoma, organicé mis primeros retiros, cosa que sigo haciendo a día de hoy porque me he dado cuenta de que es un proyecto que sigo queriendo mantener. Me compré la furgoneta que voy a camperizar próximamente, estaros atentas a mi Instagram. Durante estos 2 años he tomado decisiones súper importantes para mi vida, de verdad, y estoy tremendamente agradecida por esta experiencia que he vivido y por también tomarme la valentía de haberlo hecho, sinceramente. Es como que ahora, y durante estos días lo he estado pensando mucho, como que ahora que lo veo desde fuera, el decir, ostras, pues ole tú, Maite, ¿no? Has sido muy valiente de tomar esta decisión. Obviamente, ya os digo, siendo consciente del privilegio que he tenido también de poder tomarla, ¿no? Pero eso no quita que yo tuve que dejar un trabajo, que yo tuve que dejar una vida que tenía construida, que mi pareja se quedó ahí y eso también pues obviamente afectó a nuestra relación, ¿no? Decidimos estar durante 2 años, tuvimos una relación a distancia. Fue como que... Ostras, pues yo fui lo suficientemente valiente como para cortar con muchas cosas de mi vida y muchas comodidades que también tenía para lanzarme un poco al vacío y venirme aquí sola, de verdad. Es que ahora lo pienso y ha sido muy heavy. De hecho, llevo una semana aquí ahora y estaba yo en Vitoria la semana pasada pensando, Dios mío, tengo que ir una semana, ¿qué voy a hacer yo ahí una semana? Como que ahora que me he desacostumbrado a la soledad, el hecho de pensar en una semana sola como que me da cosilla y yo, tía Maite, ¿has estado 2 años
viviendo solísima. Viviendo solísima, y es como, joder, también creo que pues que hay que reconocerlo, ¿no? Y decir, pues ole, yo también, la verdad, yo considero que es de las cosas más valientes que he hecho en mi vida, y el hecho de vivir estas experiencias también hace que sea más fácil en el futuro tomar otras decisiones que conlleven valentía. Entonces yo sé que esta experiencia a mí me va a hacer como muchísimo más atrevida en el momento que yo tenga que tomar otras decisiones también. Y bueno, pues fue entonces cuando me compré la furgoneta, con el sueño de camperizarla, de empezar a viajar con ella. Este verano, esperemos, mi objetivo es ya terminarla y viajar en furgoneta. Y bueno, pero sí que es verdad, amigas, que este segundo invierno me costó mucho más, y fue entonces cuando la soledad me empezó a pesar de más. Yo creo que también mucho de ello ha tenido que ver el hecho de que ya dejó de ser una novedad para mí el estar aquí, ¿no? El primer año era como, wow, estaba maravillada por todo, estábamos en plena pandemia, entonces también era como... vale, había momentos en los que se me hacía monótono, en los que me sentía sola, pero es que, ostras, mejor estar aquí que estar en un entorno de ciudad, o, ¿me entendéis?, ¿no? Como más ahí, que era como, no quiero estar ahí si puedo estar aquí. Entonces era como que lo agradecía en ese sentido, y también tenía el factor novedad. Pero luego sí que es verdad que empecé a querer algo más. Me acuerdo que en enero del año pasado yo sentía que quería cambiar algo en mi vida, pero no sabía tampoco el qué, porque no me planteaba tampoco irme de aquí. Sabía obviamente que en algún momento me iría, pero todavía no sentía como ahora es el momento. Y la soledad sí que es verdad que me empezaba a pesar un poco. Era como que, pues bueno, al final yo vine aquí también buscando como una etapa más de introspección, ¿no? Y más de experimentar esto, pero era como, ok, creo que ya he experimentado suficiente, y ahora mi cuerpo me pide pues un poco más de movimiento, y ahora empiezo como a echar de menos pues a mi gente. La verdad, ha sido mi mayor aprendizaje. Me habéis preguntado una de vosotras a ver qué es el mayor aprendizaje que he sacado de aquí. Y para mí, además del hecho de reafirmar que quiero una vida en un entorno más tranquilo, que no me veo para nada viviendo para siempre en una ciudad, porque ahora vivo en una ciudad, pero lo veo como algo temporal. Sé que de cara a futuro, si yo me comprase una casa, bueno, espero en algún momento de mi vida poder hacerlo, que quiero que sea en un entorno como muchísimo más tranquilo y algo que se acerque más a este estilo de vida que no al de la ciudad. Para mí el segundo aprendizaje súper potente ha sido el valorar a las personas que tengo en mi vida, y que da igual lo idílica que sea tu vida, que si no la compartes con las personas a las que amas, pierde un poquito el sentido, la verdad, carece un poco más de sentido. Y al final era eso lo que me estaba pasando, que decía, wow, me encanta mi día a día, o sea, me encanta pues el poder trabajar desde casa con mi propio proyecto, me encanta pasear por el campo con Nico, me encanta la tranquilidad que hay aquí, pero cuando vives una y otra vez el mismo día tú sola, al final te va pesando, ¿no? Y era como, ostras, ¿cómo puedo hacerlo? No sabía cómo hacerlo, era como, no sabía, o sea, si me mudo, ¿a dónde me mudo?, ¿no? O sea, no, mi pareja seguía en Barcelona, entonces yo tampoco me podía mudar sola todavía, llevaba muy poquito tiempo siendo autónoma, todavía estaba ahí como... que no estaba como para dar ese paso. Bueno, además me acabo de dejar todos mis ahorros en la furgoneta, entonces por ahora no era viable para mí moverme. Entonces, bueno, estuve como un poco que no sabía qué hacer, ¿no? Que sentía que necesitaba algo más, pero no sabía cómo dármelo. Y ahí sí que me costó mucho más. Afortunadamente, a los pocos meses a mi pareja le ofrecieron teletrabajar al 100%. Hasta entonces él iba a la oficina a trabajar a Barcelona, por eso se quedó ahí. Pero pues con la pandemia pues sí que es verdad que estuvo teletrabajando mucho, y ya pues después de la pandemia pues ya implementaron el teletrabajo, y fue cuando él por fin pues se pudo mudar aquí al pueblito conmigo. Eso fue en verano, en junio, y ahí empezó una nueva etapa. Y obviamente el hecho de que ya no vivía sola pues me ayudaba un montón, o sea, era como un gran plus, ¿no? Que mejoraba la situación que tenía, pero aún así sí que es verdad que yo sentía que necesitaba más movimiento, como que era como que dentro de mí, de mi intuición, yo sentía que mi etapa aquí estaba llegando a su fin, y que, no sé, al final yo pensaba, Maite, acabas de hacer 27 años, llevo 2 años de mi vida viviendo aquí, que me encanta este estilo de vida, pero no quiero tampoco que esta sea mi vida ya para siempre, ¿no? Como quiero aprovechar esta etapa de mi vida para también probar otro tipo de situaciones, probar a vivir en otros lugares. También sí que es verdad que la distancia me empezaba a pesar un poco, ¿no? Lo que antes para mí
era como súper cerca, en plan, si estoy a 1 hora y pico de mi familia y mis amigas. Después de vivir en Barcelona se me hacía nada, pero luego ya una vez estaba aquí y ya lo había normalizado, pues sí que es verdad que pues mis amigas no venían tampoco tanto a visitarme, yo tampoco subía tanto ahí. Y sí que echaba de menos como el vivir más cerca de mis seres queridos, más allá de mi pareja también. Entonces eso, a pesar de que ya no vivía sola, seguía teniendo como esa necesidad de salir de aquí. Y al final habían sido 2 años en los que no solo yo vivía aquí y ya, sino que yo estaba constantemente en el pueblo, por elección propia, obviamente. Yo decidí como dedicar esos 2 años a eso y decidí pues no socializar mucho. Todo fue elegido, simplemente que fue elegido hasta entonces. Y ahí ya cuando pasaron 2 años fue cuando yo ya entonces decidí que esa etapa estaba llegando a su fin, que me había enseñado muchísimo, pero que quería experimentar algo más. Y fue en septiembre cuando, a raíz de también algo personal que pasó, ya supe que era el momento, que era como, ha llegado el momento, Maite, y de dar el paso y de abrir una nueva etapa. Así que fue entonces cuando di el cambio del pueblo a la ciudad. Que yo siempre lo digo, ¿vivo ahora en mi entorno ideal? Pues no. Para mí vivir en una ciudad no es mi entorno ideal y eso es lo que he aprendido. Pero sí que también he aprendido a que no todos los lugares te aportan todo lo que necesitas y que la vida tiene sus etapas y así como pues pasé una etapa como más en la naturaleza, más tranquila, más conmigo misma y menos social, ahora pues mi cuerpo me pedía algo más movido, algo más social y pues encajaba una etapa así y sobre todo porque lo veo también como algo temporal, ¿no? Otra cosa es como que hubiese tomado la decisión de me voy a instalar aquí durante mucho tiempo. No me veo durante mucho tiempo viviendo en una ciudad, ya os digo, llevo 5 meses y tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas que he hecho muchísimo de menos del pueblo. Y para mí lo ideal en un futuro sería pues tratar de encontrar un intermedio entre un lugar donde yo pueda vivir más tranquila, que sea un pueblo, que no esté muy masificado, que haya naturaleza, pero también el tener a familia y amigas y seres queridos cerca. Ya os digo, eso es algo que he aprendido y que lo tengo muy claro y que por eso siempre lo digo, yo si pudiese elegir el pueblo en el que vivo no elegiría este pueblo, ¿no? Yo vine aquí por lo que ya os he contado, pero para mí lo ideal sería pues poder vivir más cerca de las personas a las que amo. De hecho siempre digo, es que para mí lo ideal, yo creo que para cualquier persona, sería vivir en un lugar parecido a este, pero que la persona que vive allí y la persona que vive en la casa de allá y tal fueran todas mis amigas, mi familia, bueno, eso ya sería la situación ideal. Pero pues obviamente pues la realidad no es así. Y bueno, amigas, para ir terminando con este episodio voy a sacar ya el móvil porque os pregunté a aquellas personas que también hayáis vivido o viváis en un entorno rural a ver qué es lo que más os ha gustado y lo que menos. Voy a empezar por lo que menos, así acabamos un poco con lo positivo. Voy a ir compartiendo vuestras respuestas y luego pues yo iré añadiendo si tengo alguna más que no haya salido o cualquier cosa que se me ocurra, ¿vale? ¿Qué es lo que menos os ha gustado u os gusta de vivir en un entorno rural? Por aquí comentan, se necesita coche para casi todo. Cierto. La poca iluminación en invierno cuando anochece, ya que no puedes salir a pasear. Cierto también. No poder hacer planes improvisados. El bájate a echar un café. Cierto también. De hecho, esto es algo que a mí ya cuando llegaba al final me dolía un poco, ¿no? Como yo veía a mis amigas hacer mogollón de planes y claro, obviamente no contaban conmigo porque yo vivía muy lejos, entonces siempre que quedaba con ellas tenía incluso que planearlo con antelación, ¿no? De, oye, voy a ir tal día, ¿vas a estar por ahí? Cuando pues muchas de ellas no son de planear tanto, sino más de improvisar. Que mucha gente se termina enterando qué pasa en tu vida, cierto. Que casi no hay supermercados o tiendas grandes cerca y toca viajar para conseguir ciertas cosas, cierto también. La poca oferta de algunas actividades como clases de yoga y similar, cierto. Trayectos algo largos para ir a la ciudad cuando tienes algo que solamente puedes hacer ahí. Que no hay gente de mi edad. La calidad de conexión a internet. Creo que últimamente esto cada vez es menos un problema por una ley que hubo a nivel europeo, pero yo me acuerdo, esto no lo he comentado, yo cuando me mudé no había internet, o sea, yo no podía contratar a nadie, a ninguna red telefónica para tener internet en casa porque es que no había. Los primeros 7 meses yo estuve las 24 horas del día compartiendo datos del móvil, me cogí una tarifa ilimitada
y estuve todo el rato compartiendo datos del móvil al ordenador. Me acuerdo, para subir los vídeos de YouTube tardaba una barbaridad y mi móvil estaba que iba a explotar porque estaba 24 horas al día utilizándolo para compartir el internet. Y fue cuando yo llevaba 7 meses que instalaron por fin la fibra óptica y tengo la suerte de que ahora el internet va rapidísimo. O sea, el internet más rápido que he tenido nunca lo tengo ahora en el pueblo porque lo instalaron hace poco, pero eso sí que también es un contra según en qué pueblo. Lo que se normaliza el maltrato animal y comportamientos machistas. Cierto también, además yo siendo vegana, aquí vivo rodeada de granjas y aunque no sean granjas, el cómo incluso viven a veces según algunos perros, obviamente dependiendo de las familias, pero obviamente pues el maltrato animal está en todas partes, está en la ciudad y está en el pueblo. Pero bueno, los pueblos están rodeados de granjas y pues lo ves más de cerca. La gente, siempre la misma gente, sobre todo no tienes nada en común con ellos. Esta es otra también, que siempre son las mismas personas, no es como quizás en una ciudad que se muda gente constantemente, como que puede haber más rotación, pero en un pueblo no tanto. No hay atracciones para entretenerse, ni lugares donde salir a cenar ni a comprar. Familia y amigos lejos, mucha soledad a veces, falta de ocio y comercio. Pese a lo bueno, la gente joven brilla por su ausencia y la población suele ser más cerrada. Que estaba lejos de mi familia y mis amigas, se repite. La falta de infraestructuras como wifi, transporte público y también la falta de respeto que tienen muchos turistas o urbanitas a la zona rural. No somos un parque temático. Esto sí que no lo he visto mucho porque al menos este pueblo no es que sea un pueblo súper turístico, pero sí que a veces pues viene gente de fuera que no viene con todo el respeto del mundo, ¿no? Teniendo en cuenta de que no viven aquí. Por lo general creo que no añadiría nada, todo se resume un poco en pocas infraestructuras a nivel transporte público, conexión a internet quizás, el necesitar el coche para todo, por lo tanto, el que cada vez que quieres hacer un plan pues lo tienes que planear, no tienes tanto margen para improvisar y te tienes que obviamente desplazar constantemente de un lado a otro. Obviamente tienes mucha menos oferta en cuanto a actividades que puedes hacer, en una ciudad puedes hacer de todo, que quieres hacer cerámica, pum, que quieres hacer yoga, que quieres hacer cosas súper raras que no hay mucho, pero en una ciudad pues normalmente lo tienes. Obviamente también el tener familia y amigas lejos, porque a no ser que tú ya seas de esa zona y hayas creado tu vida ahí, en general ya no solo por ser un pueblo, ¿no? Que obviamente tiene un gran factor el hecho de que no hay mucha gente. Entonces ya por probabilidad que haya gente de tu edad, que la gente de tu edad que haya tenga cosas en común contigo, ¿no? Pues en una ciudad es mucho más fácil porque hay mucha gente y puedes hacer muchos más planes y pues es más sencillo conocer a gente. Pero eso, o sea, a lo que iba es que siento que es difícil rehacer tu vida en cualquier lugar. Yo ahora vivo en una ciudad, pero todavía me cuesta como rehacer mi vida o conocer a gente nueva, sobre todo. También porque yo no soy una persona que ponga mucho de su parte, ya me conocéis. Pero bueno, eso. No sé si añadiría algo. Sí, perdón. Yo creo que otra cosa negativa también es que muchos servicios no están tan disponibles. A mí me ha pasado sobre todo con el tema de necesitas un electricista, necesitas un fontanero. A mí el invierno pasado se me estropeó la calefacción, fue una pesadilla, la de veces que, o sea, no sé cuánto tiempo estuve sin calefacción, encima en invierno que hace un frío que te pelas. Pues obviamente en una ciudad, primero, hay muchos más profesionales disponibles a los que puedes llamar. Aquí, pues igual hay 1 o 2 que se encargan de muchas zonas y claro, muchas veces llamas y te dicen, sí, tengo para el mes siguiente, o es muy difícil cuando necesitas un servicio que te vengan a casa, pues que haya disponibilidad y haya suficiente oferta. Y por lo demás, creo que ya estaría. Creo que no añadiría nada más negativo. Esas son todas las cosas. Y ahora, bueno, vamos a pasar con lo positivo. Me comentáis lo despacio que va la vida y sobre todo los tiempos tan diferentes a una ciudad. El poco ruido, poder salir a caminar por lugares tranquilos e ir a leer. Escuchar por la mañana los pajaritos y salir a dar un paseo y no cruzarme con nadie. Tranquilidad y la naturaleza, y la gente en el fondo es de otra manera, más noble y familiar. Montaña diario, sentimiento de comunidad, tranquilidad, vida lenta, libertad. El silencio, tener ese lugar de escape, la naturaleza. Hola, te da bienestar emocional porque te sientes más tranquilo, es más hogareño y no hay tanto ruido. Lo tranquilo que se duerme, la naturaleza y la tranquilidad, reencontrarme con lo esencial, el ritmo de vida y la tranquilidad, la paz y la desconexión,
Hay menos postureo, cierto. La tranquilidad de salir sola y que no haya nadie, nada más que mi perro y yo. Que por cierto, ahora que se ha mencionado la tranquilidad de salir sola, otra pregunta que me hicisteis que todavía no le he respondido es que a ver si no me daba miedo al vivir sola y en un lugar donde hay tan poca gente y que está como tan aislado de todo, a ver si no me daba miedo en general, ¿no? Pues por si puede venir alguien a robar o alguien con malas intenciones a hacerme algo. La verdad es que no he sentido ese miedo en ningún momento, precisamente por lo que os digo que al ser muy poquitas personas, es muy difícil pasar desapercibida, tanto para lo bueno como para lo malo. Aquí, en el momento que entra al pueblo un coche, tú ya por el coche ya sabes qué persona es, porque aquí somos muy poquitas, ¿no? Entonces, cuando entra un coche, tú ya sabes que ese coche no es de ese pueblo para empezar. Y entonces, pues mucho más aún si entra una persona a una casa que no es suya. O sea, es como imposible, no imposible obviamente, pero es mucho más difícil que nadie se entere de que hay alguien o que está pasando algo raro. Mientras que en una ciudad hay tanta gente, tanto ruido, tantas cosas pasando a la vez, que es mucho más fácil, yo creo, para alguien que quiera robar o cualquier cosa, pasar desapercibido. Tú te metes en un portal y seguramente hay gente que vive ahí que ni siquiera sabe si esa persona es su vecina o no es su vecina, porque son muchísimas o porque ni siquiera se conocen. Entonces, en ese sentido, siempre me he sentido muy segura sabiendo que es tan pequeño el pueblo que es como muy difícil que nadie se entere si pasa algo fuera de lo común. Sigo con estas cosas positivas. La paz y que en el pueblo se viva a otra velocidad. La calma es un ritmo mucho más natural y lento. Vivir lejos del ruido, poder dar siempre un paseo entre los árboles. El silencio. El trato cercano entre vecino y personalizado con los profesionales. Centro de salud, farmacia. No es del todo rural, pero la gente mayor. La falta de urgencia. El olor a comida casera. El aire fresco. Que no haya semáforos. Mira, esta sí que es verdad. Normalmente en los pueblos así pequeñitos todo es peatonal y eso se agradece porque no hay tantos coches cruzando constantemente y el ruido que hacen los coches, la mayoría del ruido en una ciudad realmente es el transporte, es una pasada. Yo recuerdo un día que salí del metro de Barcelona y de repente había silencio y yo, ¿qué? Qué raro. Y era porque toda esa calle estaba cortada y estaba en obras y dije, wow, lo mucho que afectan los coches. Bueno, sigo. El ritmo pausado, la familiaridad de los sitios y las personas. Poder hacer planes que no impliquen consumir. Esto es un gran beneficio que no he comentado, pero es verdad que viviendo... Bueno, obviamente depende del contexto, pero bajo mi experiencia yo gastaba muchísimo menos dinero viviendo en el pueblo que viviendo en la ciudad. Lo noto mogollón, porque al final yo aquí no tenía nada para consumir en el día a día y si me aburría y quería ir a dar una vuelta, pues iba a la naturaleza. Ahora, si me aburro, quiero ir a dar una vuelta, salgo, estoy en una ciudad y al final pues es más fácil picar con algo, ¿no? Que si vamos a tomar algo, pues ya te gastas dinero en eso. O incluso voy a pedir comida a domicilio o vamos a comer fuera a un restaurante. Bueno, yo es que menos mal que no estoy en mi época consumista, como cuando era adolescente, porque si no me gastaría mucho más, porque ahora, por ejemplo, nunca voy a comprarme ropa, pero si hace 10 años viviese en una ciudad, me compraría ropa yo creo que cada 2x3, en plan, me voy de paseo y me meto aquí y me compro una camiseta ya que estoy, porque lo tengo ahí a mano. Pero sí que, por ejemplo, pues alguna vez he entrado a una tienda de decoración y he acabado cogiendo alguna cosa, porque además el piso, como acabamos de entrar al piso y lo estoy decorando. Pero son cosas que yo soy consciente que si yo viviese aquí no me hubiese gastado ese dinero. Y luego también, obviamente, si queréis alquilar o comprar una casa en un pueblo, siempre va a ser mucho más barato que el alquiler o el precio de compra de una casa en una ciudad. Sigo con las respuestas. El ritmo de vida más tranquilo, los espacios, el verde, los campos libres, los olores, las plantitas. Lo que más es que no hay casi ruidos molestos. Bueno, la verdad es que se está repitiendo todo el rato lo mismo. La tranquilidad, el que puedes andar con más confianza ya que conoces a casi todos. La paz que da a mi mente la tranquilidad y el aire puro. No vivo en un entorno rural, pero sí rodeada de mucha naturaleza y lejos de la ciudad. Lo que más me gusta son las vistas al monte, la cercanía a esa pura naturaleza y la sensación de paz que siento cuando estoy en el monte conmigo misma. El sonido de la naturaleza, vivir más lento, estar con poca gente. Pues amigas, está claro que hay muchas cosas positivas, también hay muchas cosas negativas, como todo en la vida, y al final obviamente depende de cada persona, porque no todas damos prioridad a las mismas cosas. Quizás una persona puede dar muchísima prioridad al hecho de vivir su día a día cerca de la naturaleza y en un entorno tranquilo, pero otra persona quizás no le importa tanto la tranquilidad, le gustan mucho más los estímulos y da mucha más importancia a tener muchísimas actividades a su alcance y mucha más gente que poder conocer.
Entonces, obviamente depende muchísimo de la persona, depende también del momento de tu vida en el que estés, porque quizás estás en un momento en el que quieres tranquilidad y luego de repente otro en el que quieres más movimiento, ¿no? Que al final es lo que me ha pasado a mí. Pero bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta, es que no me puedo quejar de nada, de nada. Estoy muy agradecida por esta etapa, por todo lo que ha traído en mi vida, por haberlo probado también, porque ahora ya sé lo que supone vivir aquí. Y tengo claro qué cosas quiero y qué cosas no quiero, ¿no? Y siento que cada experiencia que vivo, ya sea pues cuando me fui a Barcelona, cuando he estado aquí viviendo, las veces que he viajado también, cada etapa de tu vida te enseña cosas diferentes y yo creo que cuantas más situaciones diferentes vivimos, pues más vamos a saber como hacia dónde nos queremos encaminar y qué es lo que más se alinea con nosotras. Obviamente sabiendo que lo que se alinea contigo a día de hoy puede no alinearse contigo mañana, porque estamos en constante cambio. Y lo dicho, yo no puedo más que estar tremendamente agradecida por haberlo vivido y sobre todo también es como que me hace mucha ilusión por lo que os he dicho, porque realmente yo ya conocía este pueblito desde hace mucho tiempo y vine aquí cuando era pequeña, pero nunca, como que nunca había tenido una relación estrecha con ello, ¿no? Y ahora que lo pienso es como que siento que como que he sanado esa parte de mí, ¿no? Y me hace como mucha ilusión haberme reconciliado con ello y que esto me haya aportado tanto en una etapa de mi vida. Y bueno, que esta experiencia pues me haya ayudado a encaminarme hacia donde me gustaría estar. ¿Dónde me gustaría estar? Pues mirad, para mí lo ideal en este momento de mi vida, bueno, no es algo que en este momento de mi vida sea alcanzable para mí, lo veo más como un objetivo que me gustaría de aquí a unos años, pero no sé si será alcanzable o no. En fin, que me enrollo. Para mí mi situación ideal, me he dado cuenta que sería vivir, es que madre mía, sería vivir en el pueblo donde he vivido toda mi vida. Os he dicho en este episodio que yo durante casi toda mi vida me avergonzaba de vivir ahí, pero no deja de ser un pueblo mediano, donde tengo muy cerca de la naturaleza. Ya os digo, en el confinamiento cuando yo salía 1 hora al día, es que tenía el monte a 5 minutos, no era un pueblo como este, ¿no? Que es mucho más campo y mucho más rural. Al final, el pueblo donde yo he vivido siempre está a 10 minutos del centro de San Sebastián. Entonces, es como un híbrido entre la ciudad pero el rural. Y siento que para mí, si a mí me diesen a elegir, Maite, te ponemos una casa donde quieras. Yo elegiría una casa en el monte de mi pueblo. O sea, vivir en el pueblo que he vivido toda mi vida, pero más en la zona de arriba de la montaña y no tanto abajo en el pueblo, que es donde he vivido siempre. Pero bueno, mi lugar ideal sería eso, en Guipúzcoa, porque amo mi tierra, la verdad. Y ahí es donde tengo a mi familia, tengo a mis amigas y los lugares que tanto me gustan y tanto amo. Y a ser posible, pues en la naturaleza y en una casa que tenga un trocito de terreno. No quiero un terreno inmenso tampoco porque, bueno, porque obviamente hay que pagarlo lo primero y mantenerlo y todo eso. Pero si me dieran a elegir, yo quiero una casita en el monte, en Guipúzcoa, con un trocito de terreno. Y realmente siento que eso es a lo que aspiro en la vida, aunque lo veo un poco inalcanzable porque, en fin, los precios son una barbaridad, pero bueno, ya veremos a dónde me lleva la vida. Ahora estoy lejos de eso, ahora solo pienso en camperizar mi furgoneta, amigas, para este verano. Los próximos 4 o 5 meses yo los voy a pasar metida en el taller, camperizando la furgoneta, lo compartiré todo por Instagram, con el objetivo de llegar a verano con una furgoneta camperizada. Y ya veré. Me acabo de mudar también a la ciudad, a Vitoria, todavía solo llevo 5 meses, entonces pues seguiré estando una temporada ahí, pero ya os digo, no sé a dónde me va a llevar la vida, pero ahora estoy en una etapa en la que solo pienso a corto plazo, como estuvimos hablando en el primer episodio, y ya se irá viendo por el camino. Y bueno, voy a dejar aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Esta vez ha sido un poco más personal para mí. De hecho, sé que me voy a rayar porque no sé si he explicado bien realmente lo que ha sido la experiencia. Es muy difícil explicarlo aquí en menos de 1 hora y, en fin, seguro que podría grabarlo 1000 veces y nunca me sentiría del todo a gusto con el resultado, pero bueno, ha salido así. Más o menos espero que os haya gustado saber mi experiencia. No sé si os ha podido servir de algo, pero
Pero bueno, lo que he dicho, a mí a veces sí que me ayuda muchas veces como conocer historias de otras personas, ya sea como inspiración, como motivación o simplemente para tener información de, pues mira, otro modo de vida y otra opción que puede haber en algún momento de nuestra vida. Os mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Agur!